Hola gente, bienvenidos de Regreso Podcast. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es la diputada, te presento, la diputada Valdivieso, y ha estado haciendo un activismo muy fuerte, que es la entrada, lo que va a ser la entrada de PayPal a Bolivia. Ha venido a darnos la primicia de cómo está la situación, porque ya hay una respuesta oficial. Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Primero agradecerte por este espacio tan importante para poder comunicar e informar sobre la gestión e impulso del comercio electrónico en Bolivia. Como tú bien lo dijiste, recientemente recibí una respuesta de PayPal a tanta insistencia porque no es muy fácil tener ese contacto, donde ellos dijeron que están muy interesados en venir a Bolivia. No tienen una fecha específica de cuándo lo van a realizar y que claramente están analizando si es que Bolivia cumple con algunas leyes internacionales. Lo cual me puse a investigar y es importante investigar que el Tesoro General de Estados Unidos permita que venga a Bolivia, porque de esa forma se manejan en Estados Unidos todas las empresas, más que todas las pasarelas de pago, tiene que ver que Bolivia cumpla con estándares internacionales, tiene que ver de que tenga las leyes y las normativas vigentes, y por eso es que estoy trabajando en ello, sobre todo haciendo nuevamente contactos con la Embajada de Estados Unidos y la ONU. En el caso de la ONU, ustedes saben que tiene sus objetivos sostenibles, ¿no? Entre ellos es erradicar la pobreza en el mundo, de que todos los países tengamos igualdad en comparación de otros, y creo que es oportuno que ellos nos hagan notar si es que Bolivia tiene algún problema en Estados Unidos y que mi persona, si hubiese alguna limitante, tendría que nuevamente acercarse al gobierno para hacer las gestiones correspondientes. Pero a día de hoy ya tenemos el visto bueno de lo que sería el Banco Central de Bolivia y también de PayPal, ¿verdad? Solo faltarían, como dices, algunas comprobaciones de logística. Exacto, gratamente, después de una gestión muy amplia, hemos logrado de que el Banco Central de Bolivia, junto a la ASFI, dirigido por el Ministerio de Economía, creen una normativa, la cual habla de pasarle de pago en general. No dice Boliviana Internacional, pero por una respuesta de una petición de informe escrito hacia el ministro, él explica que Bolivia no tiene ninguna limitante para ninguna pasarela, y si es que en Bolivia no hay esas pasarelas, es realmente por una voluntad de las mismas para venir. Yo creo que más que todo está faltando un trabajo diplomático por parte de las autoridades y, ¿por qué no?, del sector público, ¿no? Hablando ya de la Cámara Nacional de Comercio, la CAINCO, inversionistas que podrían también movilizarse para que esas pasarelas se enteren. Como les decía, PayPal ya está enterado que tenemos la normativa, ¿no? Entonces eso es algo que muchos de los jóvenes estábamos esperando hace mucho tiempo, la verdad, ¿no? Yo creo que es un golazo porque abre puertas justamente al e-commerce, a nuevos rubros de trabajo, ¿no? Que por ejemplo yo, como persona joven, tengo muchos amigos que se dedican al arte digital, a la edición de video, y justamente esto lo podrían realizar por internet, pero no hay ahora una manera estable de recibir pagos del extranjero. Justamente PayPal viene a solucionar todas estas cosas, ¿verdad? Exacto, en realidad el nicho emprendedor que se va a beneficiar en Bolivia es muy amplio. Es un nicho que hasta la fecha está flotando en el abismo económico, por así decirlo. Podemos hablar de los profesionales freelance que podían trabajar desde la comodidad de su casa, cobrando por esas pasarelas. También los TikTokers, los generadores de contenido, lo generalicemos, ¿no? Con los YouTubers, tantos músicos en Bolivia que podrían estar ganando por reproducciones no sé, en YouTube, en Spotify. Inclusive los comerciantes. Tú sabes que en Bolivia hay mucho trabajo manual, como hacer las chompas de alpaca, los charangos, las billeteras, tantos productos que son muy valorizados en el exterior, ¿no? Que puedes cobrar en euros, en dólares, y que como son unidades pequeñas, no puedes hacer exportaciones grandes, entonces la banca no te permite recibir esos tipos de pagos. O si te lo permiten, son con unas comisiones demasiado altas. En fin, es mucho más amplio no sé, ese espacio económico que se va a generar gracias a que Bolivia, al fin, un poco tarde diría yo, porque en otros países de Latinoamérica ya lo tienen hace mucho tiempo atrás, ¿no? PayPal y otras pasarelas, y creo que va a ser un impacto económico más que todo para los jóvenes, yo creo. Justamente PayPal está a día de hoy en 200 países alrededor, ya en la mayoría hace 2 décadas inclusive. Entonces, tener esto es un poco, como te digo, tal vez llega un poco tarde, pero quizás para el país justo a tiempo, ¿no? Con las nuevas tecnologías que se están popularizando, las nuevas maneras, como tú dices, de vender, de hacer comercio. ¿Tú cómo ves el panorama de la juventud con PayPal estos días?
Te comento que he recibido muchos emails después del inicio de esa gestión y me ha sorprendido bastante saber que ya hay personas que están recibiendo plata por PayPal, ¿no? Tal vez no de la forma más legal. Claro, sí, abrir cuenta en otro país, digamos. Exacto, y pagando impuestos en otro país, e inclusive he escuchado casos de que ven sospechoso, ¿no? Algunas cantidades y te detienen el dinero, te cobran impuestos. Los bolivianos están dando forma para conseguir esto, pero bueno, ¿qué más que tener en Bolivia? Sería lo máximo para que no tengan que tener esos temas, porque hasta te cierran la cuenta, tengo entendido. Así que yo creo que los jóvenes van a ser los más beneficiados, pero creo que tienen que iniciar una cultura de educación. Yo, la verdad que ni bien llegue a las pasarelas, voy a tratar de impulsar de que en las escuelas, en las universidades, se pueda ya un poco enseñar, ¿no? Porque algunas personas tal vez no sepan cómo manejar las plataformas o cómo ofrecer tus productos al exterior, y creo que eso nos está faltando un poco. En el caso de Chile, yo lo dije bastante, me sorprende que en el 2020 han generado $6.000 millones en el 2020 y eso está creciendo abismalmente año. Entonces, en Bolivia va a ser un poco lento al principio, excepto por las personas que dominan, porque sabes, has visto vos que en YouTube, en algunas plataformas hay mucha gente que está haciendo contenido sobre esto y se nota que hay mucho conocimiento, pero también un sector de la sociedad que no tiene conocimiento y que es momento de que podamos impulsar para que sea una oportunidad en esta era tecnológica, no solamente para un sector, sino para todos. Claro. Ahora que mencionas justamente para todos, ¿cómo se ve beneficiado el país de que esto se haga de forma legal y no ya bajo la mesa, por así decirlo? Yo creo que va a beneficiar porque va a ingresar grandes cantidades de dinero. Pongamos el ejemplo de un TikToker, digamos, Albertina. Ella seguramente podría monetizar mucho sus contenidos, ¿no? Porque ella está visualizada a nivel internacional. Ella, al momento que pueda recibir ese dinero, ¿qué va a hacer con ese dinero? Va a compartir con su familia, pero también va a comprar cosas. Y eso hace que de alguna forma haya algún movimiento económico en nuestro país, en su comunidad. Entonces, yo creo que además esas pasarelas van a pagar impuestos a Bolivia. Grandemente se va a beneficiar a los jóvenes, a todos los que hemos nombrado, además el Estado. Hacerlo justamente de manera legal yo creo que beneficia el crecimiento del país, pero también abre más puertas, ¿no? Una vez que PayPal ya esté en Bolivia, muchas empresas se van a interesar justamente en contratar mano de obra boliviana, en conseguir, como te digo, hacer un futuro aquí, si se puede decir así, que a día de hoy no tenemos porque no está establecido legalmente. Con todo este movimiento ciudadano, porque yo creo que así más ciudadano, por el apoyo que hemos tenido, es que me he enterado que existen muchos profesionales bolivianos en el exterior que lo están haciendo muy bien, especialmente las personas que venden software, hardware, que tienen ese anhelo de retornar a su país, de venir acá y comprarse su casita y empezar a trabajar desde la comodidad de su casa y recibir el mismo dinero que gana en otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que de una vez lo hagamos, ¿no? Porque nos vamos a beneficiar todos. Tienes toda la razón. Hay un mercado enorme de gente que se va a trabajar al extranjero y extraña su país, ¿no? Y justamente podría hacer home office, trabajar para el extranjero desde aquí, pero no tiene los medios de pago, las pasarelas. Que si bien ya hay pasarelas de pago establecidas en Bolivia, no son del calibre, ¿no? De PayPal. Claro, las pasarelas de pago, que la verdad es que nos tienen que llenar de orgullo porque son muy buenas. Tenemos Libélula, tenemos Kuntum, tenemos varias más. Tenemos que fortalecerlas. Tal vez, ojalá, desde el gobierno o simplemente mediante la banca, no sé, varias formas de poder potencializarlas porque es importante que se internacionalicen, es decir, que tengan apertura en diferentes países y no solamente en los países, sino en plataformas digitales, que como tú ves, muchas de las plataformas digitales de todo tipo están exclusivamente los pagos por PayPal. Mi hermano, por ejemplo, te comento, él es artista, él hace cuadros y le han pedido un montón de veces cuadros para el exterior. Y lastimosamente me dice, Mariela, todas las plataformas de arte son con PayPal, ¿no? Las operadoras de turismo igual para recibir reservas, la hotelería, que son 1,200 empresas, o sea, estamos hablando de ya empresas grandes que podrían recibir reservas desde el exterior. Son demasiados ingresos que tal vez estamos perdiendo, pero bueno, como nos adelantabas, la primicia que en el podcast es que ya hay una respuesta de PayPal y es que se está trabajando en todo esto. A día de hoy tenemos esta situación, pero no siempre fue así. Mariela, por favor, contanos cómo es que comienzas con todo este proceso que pasa. Ya tiene bastante tiempo, por lo que he estado viendo las fechas. Coméntanos, ¿cómo es que inicias con esto? ¿De dónde nace tu iniciativa? ¿Cuáles son tus primeros pasos, tus primeros tropiezos? Ha iniciado como una
propuesta de campaña, porque yo soy uninominal, es decir, yo estaba en la papeleta y tenía mucho contacto con jóvenes, mujeres, y siempre hablábamos de que tenemos muchas limitaciones en Bolivia, por más que nosotros nos esmeremos en estudiar o, no sé, tener alguna carrera técnica o licenciatura, terminamos haciendo otras cosas, ¿no? Porque, o si no eres parte de un partido, creo que es difícil conseguir, o si consigues es muy momentáneo. Y creo que necesitábamos una reactivación económica más que todo en una pandemia. Entonces, la propuesta que yo hacía era eso, ¿no? O sea, ¿por qué no tenemos PayPal en Bolivia? Porque así tenemos más apertura de trabajo, de comercialización, de ingresos económicos. Y la verdad que yo veía. Inicié haciendo simplemente una publicación donde decía que tuve el acercamiento con la Embajada de Estados Unidos, porque yo quería saber por qué no teníamos PayPal. Yo pensé, porque me dijeron varias personas, que a lo mejor PayPal no te quería venir a Bolivia porque no era un mercado importante o interesante para ellos, pero según lo que me dijo la Embajada de Estados Unidos en ese momento era que todo lo contrario. De hecho, PayPal está en países mucho más pequeños en Bolivia, con menor Producto Interno Bruto que otros países, que los problemas eran más que todo temas de normativa, que faltaban en Bolivia. Y es así que como que me dio la línea de cómo seguir la gestión o cómo iniciar la gestión. Luego fue importante poder conseguir un apoyo solvente de instituciones importantes del comercio. Así que me reuní con las mujeres, con el Comité de Mujeres Empresarias de Bolivia, Startups Bolivia, la CAINCO, la Cámara de Comercio, en fin, un montón de instituciones importantes, privadas sobre todo, para ver si es que realmente había ese sentimiento de que queramos que traiga PayPal, y todos respaldaron. Me hicieron una nota respaldando esta gestión. Luego se comunicó gente conmigo, como Mariano Cabrera, que es un ciudadano que está viviendo en Santa Cruz, que había estado trabajando en la recolección de firmas digitales. Y con esas 30 firmas digitales las he impreso y me sirvió también como un buen respaldo. Luego hice una investigación muy grande y me fui al ministerio, ¿no? A tener una reunión con la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, a la cual le expuse toda la problemática y ya tenían conocimiento de esto. Y bueno, ahí es donde les propuse, además de mostrarles todo, les dije, tenemos que crear una normativa, es necesario que hagan mesas de trabajo con la ASFI, con el Banco Central de Bolivia, y puedan ver, de analizar la normativa que tenemos, adecuarla, modificarla o crear una nueva. Después de la reunión pasó mucho tiempo y paralelamente también nos creamos una estructura ciudadana que se llamaba Coros por PayPal en Bolivia, muy interesante porque había un coordinador en cada departamento y era como para ejercer un poco de presión. Y bueno, creo que para resumirte, ¿no? Eso sería básicamente todo. Las trabas que he tenido, más que todo, ha sido la falta de comunicación con el ministerio, pero como las competencias de una diputada es fiscalizar, he realizado peticiones de informe escrito y así me enteré que ya estaban trabajando en la normativa. En este camino, ¿llegas a encontrar detractores? ¿Perdón? ¿Llegas a encontrar detractores? Gente que no quiera que PayPal esté en Bolivia. Más que todo, o sea, yo soy una persona que me encanta la retroalimentación. Creo que ahora con las redes sociales tenemos esa oportunidad que no teníamos antes de poder escuchar, ¿no?, a las personas, y muchos decían que era imposible. A mí me dijeron muchas veces que era imposible. Luego, tal vez, básicamente eso, que era imposible, que no iba a pasar, que el gobierno no iba a hacer esto. Aún así, seguí perseverando porque creo que si no hubiera ese tipo de propuestas, Bolivia se quedaría estancada, ¿no? Entonces, no solamente hablando de PayPal, hablando de varios otros ámbitos. Entonces, a pesar de esa negativa de algunas personas, continué porque creía fidedignamente que era importante. Entonces, no encuentras gente que esté en contra tuyo, pero sí gente que no tiene la visión que tú tienes, por así decirlo. Exacto, como que ya nos resignamos, ¿no? Es como diciendo, Bolivia no se va a poder hacer esto y ya es muy lejano que una empresa tan grande como PayPal venga a Bolivia. Algunas personas igual me escriben sobre la normativa, de que no es así, pero yo tengo los respaldos. Como te decía, una petición de informe escrito tiene la firma del ministro. O sea, no puedo yo decir algo que no es porque tengo la prueba. Y a lo mejor a algunas plataformas de pasarelas de pago bolivianas no les está gustando esto, ¿no? Pero yo veo que no es una competencia, porque ellos ya tienen su mercado boliviano, que ya están recibiendo dinero. PayPal estaría más bien para cubrir esos espacios que no tenemos. Entonces yo no lo veo como que tengan una competencia directa. Más bien, como les decía, podemos trabajar de la mano para poder impulsarlos. Antes de continuar con las preguntas, quería, a nombre de la juventud boliviana, que no me siento representante, pero mira, tal vez no tienes la cuenta de Instagram más seguida o el TikTok más popular,
pero persona que veas en la calle le preguntas, ¿sabes quién es esa persona? Te va a decir, sí, es la diputada que está impulsando lo de PayPal en Bolivia. Yo creo que tienes una fama muy, como te digo, una fama muy silente, pero que sigue presente. Entonces, a nombre de la juventud, yo quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo, porque realmente si alguien no lo hacía, no iba a pasar. Realmente necesitábamos salir con la voluntad de decir, voy a presionar hasta que se dé, y creo que lo has conseguido. Entonces, es un mérito muy grande que te llevas. Muchísimas gracias. Y sí, alguna vez me dijeron, eres la diputada PayPal. Y bueno, me quedo con el apodo. Qué buen apodo, no estaba al tanto. Me mató la diputada PayPal. Bueno, continuaremos con las preguntas del podcast. Bueno, quería hablarte justamente de los impuestos. ¿El porcentaje que se mantiene va a ser el mismo que en otros países? Tenemos dos formas para que PayPal llegue a Bolivia. Uno sería, y la más fácil tal vez para PayPal, sería que se pueda intervincular con alguna empresa ya establecida en Bolivia. Por ejemplo, las Red Enlace, las emisoras de tarjeta de crédito. O sea, hay varias, de hecho se me han comunicado algunas. Eso significaría que PayPal ya tendría la infraestructura de esta empresa, personal, tendría personalidad jurídica, casi todo el tema de requisitos allanado. Sin embargo, creo que ahí aumentaría un poco la comisión que pagaríamos a PayPal, ¿no? Porque seguramente tiene que ganar. Otra forma es que ellos vengan, que es lo más difícil porque creo que solo lo he hecho en algunos países de Latinoamérica como Chile, que han puesto su infraestructura y han invertido, ¿no? Y ahí creo que la comisión se mantendría entre 5 o 6%. En el tema impositivo, justamente hice una petición de informe escrito al ministro y él me respondió que se va a mantener, o sea, no hay un formato para empresa internacional y un formato para empresa boliviana, o sea, directamente el mismo formato se va a aplicar para las pasarelas, lo cual es muy conveniente porque es como cualquier empresa que tenemos en Bolivia, no sé si tu padre tiene una empresa o alguien, es lo mismo, va a pagar esos mismos impuestos, y he hecho una comparación en otros países y creo que le beneficiaría bastante a PayPal, o sea, no es muy alto a comparación de lo que pagan en otros países. Lo que todavía me queda resolver es que todo el mundo está como lo que me dicen en las redes, ¿no? Pero el impuesto va a ir sobre los usuarios. Sin embargo, yo lo que comprendo es de que nosotros vamos a pagar 6% de cada pago, ¿no? Si nos llega a $100, 6 dólares sería para PayPal, pero de cada $6 de todo Bolivia, digamos, que van a recibir, recién de ese dinero ellos van y pagan sus impuestos a Bolivia. Entonces nosotros prácticamente no lo sentiríamos los impuestos. Sin embargo, todo puede pasar, tú sabes. O sea, que no pongo mis manos al fuego sobre esto, pero esa es la información que yo puedo decirles. Ok. Mencionabas hace un momento cuando comentabas que qué pasaría si ya llegara este tema a Bolivia, que va a pasar, que es la educación, ¿no? Que quieres implementar en los colegios y universidades. Yo creo que eres una persona que la tiene bastante clara. Desde que empezaste, yo creo que sabías que tu meta era, no es que, como la gente dice, no se va a poder, sino que va a pasar. Ya debes tener un plan o una idea de qué quieres hacer específicamente en colegios y universidades. ¿Cómo es que educarías a las nuevas generaciones, sobre todo a los niños en colegio, a usar estas tecnologías, estos métodos de pago, a crearse oportunidades? ¿Cómo tú lo abordarías? Bueno, lo bueno que las atribuciones de una diputada es legislar, gestionar y fiscalizar, ¿no? Realmente no hacemos este tipo de proyectos, sin embargo, se me ocurría acercarme a las alcaldías, gobernaciones, sobre todo para ver de que tengan programas en sus secretarías de desarrollo productivo, en sus secretarías, que sobre todo podamos llevar a los que enseñen, que serían los que están haciendo ya contenido sobre esto, son jóvenes. No sé si tú sigues a Portu Geek, Sí. Hay varios más como él, ¿no? Que dominan la temática y que son capísimos y que directamente hasta se puede hacer educación virtual, ¿no? Directamente hacer videos de los pasos a seguir y esto simplemente reproducirlos en las universidades y en los colegios. En las universidades yo creo que ya la tienen clara. Por ejemplo, en la Católica tengo entendido que ya están hablando de e-commerce, ya están hablando, dominan. Sin embargo, hay algunas universidades que a lo mejor habría que fortalecer. Justamente mencionas el tema de que en las universidades ya se domina, pero en los colegios tal vez, como mencionas, una buena estrategia es llevar creadores que ya estén hablando justamente de esto. ¿Te interesaría contactar con otros TikTokers, YouTubers para poder difundir este tema entonces? Totalmente de acuerdo, claro que sí. Creo que que vamos a dar trabajo, ¿no? Dar trabajo a jóvenes que dominen la temática y que creo que tenemos que ver de hacer todo virtual, todo digital para que tenga mayor alcance y se puede hacer directamente, se pueden contactar conmigo mediante las redes. Obviamente esperemos que llegue PayPal y yo claro que sí, con gusto para apoyarlos.
Coméntame, por favor, ¿cuál es la opinión que se tiene en tu ámbito laboral, en justamente de todas estas ideas que tienes que son tan juveniles, por así decirlo, tan innovadoras? Porque yo entiendo precisamente que tal vez a personas que están por los 60 años ni les interesa, ni entiendan, y ya están tarde por esto, pero a la gente joven sí que le interesa. Tú que eres una persona bastante joven, eh, ¿cómo te digo? ¿Cómo sientes que son recibidas tus ideas en tu ámbito? Comentarte que desde el momento que inicié, que fue prácticamente desde que empecé a ser diputada, creo que fue mi primera acción, lo vine hablando, pero así atormentando a la gente, y la gente no, pero no te entiendo. Entonces veía la forma de explicar la forma más sencilla, te va a llegar dinero ya, desde el exterior. Y sí, te comento que algunos diputados jóvenes se me acercaron, y yo, sí, qué buena tu idea, que no sé qué, te apoyamos, y sí, ellos me apoyaron con las firmas, con algunas ideas. Pero lastimosamente, como te digo, como tú dices, yo tengo 34 años y para ser política y ser diputada soy relativamente joven y somos muy pocos. Entonces, la verdad es que, de hecho, mucha participación dentro de la Cámara de Diputados para esto, no. Todo el trabajo que hice fue fuera, porque no tenía apoyo. Ahora que todo el mundo se entera de la normativa, todos están felices, están agradecidos. En mi misma bancada, en Creemos, en las demás bancadas también, y se han dado cuenta de que realmente era algo importante. Pero después de más de 2 años, creo 2 años. Justamente, una pregunta un poquito desviada del tema, pero ¿eres la diputada más joven, creo? No. No te puedo creer. Pero Sí. una de las más jóvenes, ¿no? Sí, una de las más jóvenes, pero creo que el menor tiene 23 años. Wow, es Sí, bastante joven. de Creemos. De mi bancada, creo que el menor tiene 27. Ah, sí, es gente bastante joven, que yo creo que es la que más te apoya también. Sí, bastante apoyo y sí, la verdad que sí. ¿Has tenido gente que como que cambia de opinión, como que al inicio no quería, no entendía, pensaba que era imposible, como dices, y ahora que ya lo estás logrando justamente en tu ámbito, te dicen tal vez lo contrario, que hasta te llegan a felicitar por lo que estás haciendo? Sí, yo creo que hasta pensaban de que estoy perdiendo mi tiempo. No. Yo creo que sí, había mucha gente que decía, ¿de qué está hablando? ¿Por qué no se mete a hacer política? No es política. Yo soy una diputada más de gestión, me gusta más sentir que contribuyo. Y creo que, como te digo, al final el resultado es de que ahora todo el mundo acepta, todo el mundo felicita, aplaude, y de hecho yo creo que a partir de ahora voy a tener más apoyo para seguir con lo que continúa, que es la parte de las leyes internacionales. Claro, mira, ¿cuál es tu relación con los principales beneficiarios de este tema, que es la gente joven? Yo creo que no sé si es tu opinión, pero ¿tú dirías que te debes a la gente? Claro que sí, me debo a la gente, porque tener la gran oportunidad de tener este cargo, creo que es obviamente una retribución también, más que todo en trabajo. Me encanta el poder tener contacto. Yo te comento que muchas veces he decidido bajar los brazos, pero me han impulsado con los comentarios, con el aliento que me dan, y de una forma muy cómica también, como me dicen, me incentivan, ¿no? Te vamos a hacer una estatua, digamos, o cosas así, me hacen reír. Y yo creo que sí es importante ese contacto con los jóvenes, porque ellos, cada vez que yo quería bajar los brazos, y me decían, continúa, por favor, continúa. Y gracias a ellos es que hemos llegado a ese resultado. Entonces, retomando la pregunta, ¿tú cómo sientes más el apoyo de la gente? ¿Cuáles son los comentarios que más te motivan? Tal vez te encuentras a la gente en la calle, te reconocen. ¿Cómo es este tema? Sí, a veces se acercan, me piden una foto. Los comentarios que me hacen es que vos deberías ser ministra de Economía, así cosas así. O sea, como que me quieren tirar flores también para impulsarte, y sobre todo me agradecen por el trabajo y me piden que por favor continúe. Siempre me piden, por favor, continúa, persevera, y creo que estoy haciendo caso. No puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí y no preguntarte justamente el tema que has mencionado. ¿Cómo te sentirías con respecto a ser ministra de Economía?